Y estamos estudiando el último periodo de la vida del Señor en su ministerio terrenal. Quedan algunos meses antes de la crucifixión, pero ya se ve en el horizonte. El pueblo de Israel, aunque esperaba al Mesías, se decepcionó de Cristo, porque Cristo no era la clase de Mesías que ellos querían. Entonces, cuanto más claro era, más se iba endureciendo el pueblo y especialmente los líderes que iban viendo que Jesús era una amenaza para ellos. Jesús iba a romper la estabilidad de la nación, iba a sacarle su lugar de influencia. Así que cuando llegamos a Mateo 17, los líderes de Israel ya decidieron matar a Jesús y solo están buscando la oportunidad de hacerlo. Y Jesús ha estado pasando más y más tiempo con sus discípulos. Cuanto más se acerca a la crucifixión, Jesús pasa menos tiempo en el ministerio de predicación. Él viaja, él está con la gente, pero su prioridad no es la multitud. La prioridad de Jesús para este momento es sus discípulos. Lo que Jesús quiere es que cuando pase este último desenlace y cuando Él sea crucificado, sus discípulos estén listos para llevar adelante la gran comisión. Entonces Él les está preparando para eso. Esta preparación implica pasar tiempo juntos, implica aprovechar momentos y situaciones para explicarles lo que iba a costar seguirle a Él y para ir afirmando en su corazón verdades que iban a necesitar cuando Jesús ya no esté más. Así que vimos en el capítulo 17 que lo que hizo Jesús con 3 de sus discípulos fue llevarles a un monte y mostrarles su gloria en una forma muy especial. En ese monte que conocemos como el monte de la transfiguración, los discípulos vieron a Cristo sin el velo de su humanidad y vieron una gloria que ellos iban a recordar para siempre. Cuando Pedro, muchos años después, escribe la carta que nosotros tenemos al final del Nuevo Testamento, Pedro habla de ese momento. Y él habla de ese monte y fue algo que impactó el corazón de Pedro porque si bien él había creído que Jesús era el Mesías, verlo y ver a Moisés y Elías y ver esa situación en donde se reflejaba lo que un día iba a ser el reino mesiánico, fue algo que quedó grabado siempre en su corazón. Y después de bajar del monte, la semana pasada, vimos cómo ese gran momento de gloria fue seguido por un momento de humanidad, un momento de debilidad. Porque los discípulos, aunque ellos estaban cerca del Señor y creían que Jesús era el Cristo, luchaban. Y entre otras cosas, ellos luchaban con la incredulidad. Y la falta de fe de los discípulos hacía que ellos no sean efectivos en el ministerio. Vimos una situación donde llegó un endemoniado y los discípulos no pudieron ayudar. Y ellos estaban confundidos. ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús lo hizo y no tuvo ningún problema. Y ahí Jesús les va a enseñar una lección, que no es suficiente tener el poder dado por Cristo para ser enviado, no es suficiente tener la tarea de ir hasta el último de la tierra y predicar el evangelio. Lo que va a hacer que ellos sean efectivos es la fe. La semana pasada estudiamos acerca del poder de la fe y veíamos que la fe no es solo poderosa porque si yo me propongo algo o decido creer algo, entonces Dios lo va a hacer. La fe es poderosa porque Dios no tiene ningún límite y Él es completamente capaz de hacer todo lo que nos llama a hacer. Entonces, si Dios nos envía y nosotros confiamos en Él, por medio de esa fe, el Señor nos equipa y nos da el poder para hacer todo lo que Él nos da para hacer. Así que nuestra vida cristiana al final es bastante simple. Hay mucho para hacer, hay mucho que tenemos que tener en mente, pero podríamos resumirlo como la canción que hemos estado cantando en las últimas semanas. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Lo único que tenemos que hacer como creyentes es creer y obedecer.
el Señor va a hacer todo lo demás. No hay ningún límite, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún enemigo que pueda frenar lo que Dios dice. No hay nada imposible para Dios. Lo veíamos la semana pasada. Lo importante es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios en nuestra salvación. No es solo escuchar, es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios en nuestra santificación. No es solamente usar los medios de gracia, sino que es creer, es confiar en el poder de Dios en nuestra vida a través de esos medios de gracia. No es solo importante salir y hacer el ministerio que Dios nos dio para hacer. Tenemos que depender de Él. La fe es lo que hace posible que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Sin fe no hay poder. La fe es lo que Dios hace, es el camino por el cual Dios obra poderosamente a través nuestro. Entonces, la semana pasada vimos una lección muy importante para los discípulos, para el pueblo de Dios, la fe. Hoy vamos a ver otra lección que va a venir de una historia que sucede inmediatamente después de la que estudiamos la semana pasada. Y para introducir esta historia, vamos a leer ahora una historia que solo aparece en el Evangelio de Mateo. Y me parece interesante que sea Mateo el que nos cuente una historia que tiene que ver con impuestos y con el pago de impuestos. Y lo que es llamativo es que Mateo, antes de convertirse, eso es lo que él hacía. Él era un cobrador de impuestos. Así que Mateo sabe toda la corrupción que había detrás de la cortina. La gente lo veía porque era obvio para todos, pero Mateo por años fue parte del sistema. Entonces, ustedes se acuerdan que Israel estaba dominada por los romanos y entonces los romanos les dejaban vivir vidas bastante tranquilas, pero tenían que ellos pagar un tributo, un impuesto a Roma muy alto y que era recaudado por representantes de Roma. Roma nombraba a alguien y esa persona tenía la autoridad de Roma para pedir que todos paguen. Esta gente era muy corrupta, entonces pedía más de lo que Roma pedía y se enriquecían a costa del dolor de todos los demás y extorsionaban y amenazaban, y Mateo fue parte de esto por mucho tiempo. Así que él sabe toda la corrupción del sistema. Y en esta historia vamos a ver que Mateo nos va a contar lo que Jesús piensa de los impuestos. Lo que Jesús pensaba de el pago de recursos a un sistema corrupto y cómo lidiar con eso. Esta historia es muy importante para los creyentes porque en esta historia vamos a aprender cómo el pueblo de Dios se relaciona con un entorno que no busca la gloria de Dios. Cómo el pueblo de Dios se relaciona con un poder político y social que va en contra de Dios. Deberíamos nosotros sentirnos parte de este sistema. Deberíamos nosotros aportar a este sistema. O ya que somos de Cristo y fuimos salvados del pecado, deberíamos alejarnos completamente y no tener nada que ver con nuestro país, ni con este gobierno, ni con la economía de nuestro país. ¿Debería el creyente pagar impuestos o no? Cuando los discípulos estaban lidiando con esto, vos pensás, para Mateo esto debe haber sido especialmente importante. Porque él fue salvado de la corrupción de todo ese sistema y ahora él seguía a Cristo. Y era fácil, tal vez para Mateo, pensar algo así. Ahora que yo ya soy libre de todo eso, ahora ya no me tengo que preocupar de lo que pase con este sistema. Ellos son corruptos, que vivan y hagan lo que quieran. Ahora yo soy libre para poder servir a Cristo y salir por este mundo a predicar la palabra. Y ahora Jesús le va a decir, espera un poquito. Porque el pueblo de Dios, aunque fue salvado y rescatado de este sistema oscuro, y ahora es parte del reino espiritual de Cristo, todavía el pueblo de Dios vive en este mundo. Y si queremos ganar a este mundo para Cristo, tenemos que vivir siendo parte de este mundo. Y tenemos que dar un testimonio a este mundo que incluye
pagar los impuestos, lo cual era el problema o la situación que sacó esta presión. Tenés que pensar algo más. El impuesto que se va a hablar acá es un impuesto que no era de Roma, sino que es un impuesto que venía del liderazgo de la nación de Israel. Este impuesto a donde iba era al templo, para financiar el templo. Ahora, pensá en esto. Jesús está acercándose a su crucifixión. ¿Quién lo va a matar a Jesús? El sistema religioso de Israel, los líderes del templo. O sea, el dinero que va a ingresar al templo va a ser usado para poner en marcha una maquinaria de oposición a la obra de Dios, que va a terminar crucificando al Mesías. Y ahora vamos a ver esta pregunta. ¿Deberían los discípulos pagar este impuesto a este sistema que no tiene nada que ver con nosotros? La inmoralidad, la corrupción, los propósitos, la oposición al evangelio, todo esto. ¿Por qué deberíamos ser parte de todo este sistema? Y Jesús nos va a decir por qué debemos ser parte. ¿Por qué debemos pagar nuestros impuestos? Entonces la historia de hoy va a ayudarnos como creyentes a navegar en estas aguas en donde tenemos una identidad celestial. Nosotros somos parte de un reino que no es de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y tenemos que ser fieles con todas nuestras responsabilidades en este mundo, aún un mundo que se opone, aún un mundo que nos persigue, y lo vamos a hacer por causa del reino de Cristo. Lo vamos a hacer para que Dios nos use para ganar a otros con el evangelio. Así que vamos a leer la historia y el título del mensaje de hoy es Hijos de Dios sujetos a gobernantes humanos. Hijos de Dios sujetos a gobernantes humanos. Esa es la manera en la que el Señor quiere que vivan sus discípulos. Leemos comenzando en el versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta es una historia interesante por varias razones. Yo le contaba primero, esto es la única vez que aparece, en los otros evangelios no está esta historia. Y lo que conecta esta historia con Mateo es interesante, pero también este es un milagro especial porque este es el único milagro que Jesús hace que va a suplir una necesidad personal. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto que Satanás le dijo, decí que se conviertan en pan, estas piedras? Y Jesús no lo hizo, ¿no? Cada milagro que él hizo fue para servir a otros, sanar a otros, ayudar a otros. Pero en este milagro, Jesús va a hacer que surja el dinero para pagar su propio impuesto. Esto es algo extraño. Así que veamos estos principios de los que le hablaba. Yo entiendo que esta historia va a hablar de la identidad de Cristo. Esta historia, como todas las de Mateo, van a afirmar que Él es el Rey prometido. Él es el Salvador del mundo y no hay ninguna duda. Esta historia va a resaltar la deidad de Cristo de formas muy claras también, por todo lo que sucede en esta historia. Pero creo que Mateo tiene otra intención atrás de esta historia y es mostrar lo que Jesús pensaba que debía ser la relación de los discípulos con el sistema político de su época. Entonces, dijimos hijos de Dios sujetos a gobernantes humanos. Y primer punto,
van a estar sujetos a los gobernantes humanos, aún frente a la oposición más severa. En primer lugar, aún frente a la oposición más severa. Yo conecté estas dos historias porque Mateo nos está llevando en este pensamiento y creo que la historia del versículo 22-23 se conectan de una forma muy natural con la que sigue después. ¿Y en qué se conectan? Bueno, la historia del versículo 22-23 nos muestra cómo va creciendo esa hostilidad, ese rechazo de Cristo. Déjenme mostrárselo. Dice el versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. Así que después del monte, que suponemos que es tal vez más al norte de Israel, Jesús ahora baja y se encuentra de nuevo en esta región, en la región de Galilea. Jesús había pasado en Galilea varios años, estos últimos 2 años, predicando. Ahí es donde había pasado casi todo su tiempo haciendo su ministerio. Pero esta va a ser la última mención que tenemos en el Evangelio de Mateo de Galilea. Jesús está a punto de abandonar Galilea y abandonarla para siempre. Una vez que se vaya, Jesús va a bajar a la zona de Judea y ahí es donde van a pasar los últimos eventos y el desenlace final, su crucifixión, muerte y resurrección. Entonces, en esta última mención, lo que vos sabés es que Galilea ha rechazado a Cristo. Jesús, aunque volvió, él ya había pasado, ¿se acuerdan cuando estudiamos los hay? Cuando Jesús hablaba de las ciudades donde él había predicado y todas les habían rechazado y los juicios que iban a venir. Galilea era donde estaban todas esas ciudades. Así que en toda esta región Jesús fue rechazado. Y él llega por última vez a esta zona y como les dije, él no está ahí para predicar principalmente porque la gente ya no le recibe a Cristo como antes. Y aunque hay gente curiosa que está escuchando, ellos ya han decidido no responder al mensaje. Así que la preocupación principal de Jesús es estar con sus discípulos y es enseñarles a ellos. Entonces, estando ahí, Jesús va a hablar las palabras que tenemos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Desde el capítulo 16, Jesús empezó a hablar de su crucifixión. ¿Se acuerdan cuando estábamos ahí en el capítulo 16 y veíamos esta primer predicción? Que pensábamos en cuánto Jesús entendía de cómo era su agenda. Jesús no está improvisando, él está siguiendo una agenda que el Padre le marcó y él sabe dónde termina todo esto. Él sabe que él va a morir, él sabe cómo él va a morir, y él sabe que él va a resucitar, él sabe que le van a entregar, él sabe quiénes le van a matar, él sabe todo eso. El Antiguo Testamento lo había predicho, pero Jesús, como Dios, él está controlando todo esto. Así que estas predicciones son una evidencia más de cómo Jesús está avanzando este programa de redención. Él está planeando todo lo que está haciendo y él sabe que él va hacia la cruz. Entonces, esta que tenemos acá es la tercera predicción que aparece en Mateo. Y es muy corta, pero dice cosas muy específicas. Por ejemplo, arranca con un título, dice, el Hijo del Hombre será entregado. Para un judío, esta expresión, el Hijo del Hombre, no era nada nuevo. El Antiguo Testamento elegía esta expresión muchas veces para hablar del Mesías. Entonces Jesús la tomó y la usa constantemente para poder recordar quién es Él. Él es el Mesías. Entonces, Él es el Hijo del Hombre. Y mirá lo próximo que dice. Él va a ser entregado en manos de hombres. Como un sacrificio, Jesús va a ser tomado y va a ser puesto en el lugar donde Él va a ser sacrificado. ¿A qué se refiere Jesús de esto de que Él va a ser entregado? Bueno, lo primero que podemos pensar, Jesús sabe de que a Él no lo están matando. Esto es parte de un plan del Padre. Entonces, ¿quién está entregando a Jesús para que Él muera? El Padre mismo es el que entregó al Hijo, ¿no? Hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 4, versículo 25, que usa esta misma palabra
y se está refiriendo al Padre, cuando dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado para salvarnos del pecado. Entonces, el Padre es el que está entregando a Cristo. Cristo está por padecer, pero el Padre es el que está guiando todo esto. La palabra entregado también se está refiriendo no solo a que el Padre está guiando todo esto, sino a que hay personas que van a entregar a Cristo. Hay algunas traducciones que en este pasaje, en vez de usar la palabra entregado, usan la palabra traicionado. El Hijo del Hombre será traicionado y puesto en manos de hombres. Y es esta la idea también de este pasaje. Jesús sabe cómo es que Él va a morir. Él va a morir porque hay alguien que va a entregarlo. Hay alguien que va a ser el instrumento, ¿no es cierto?, por el que Él va a ir en el camino de la crucifixión. Él va a ser traicionado. Este concepto aparece en varios pasajes, en Hechos 3:13, por ejemplo. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Acá Pedro está siendo responsable a todo Israel por haber entregado a Cristo. Y en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado. Entonces, Pablo está hablando de la entrega de Cristo, refiriéndose a Judas. Judas es el que entregó a Jesús. Entonces, 6 meses antes, Jesús está hablando de cómo va a ser el desenlace final de su vida. Y Él tiene tan en claro todos estos elementos. Él sabe que el Padre está guiando todas las cosas. Nadie va a matarlo antes del momento oportuno, porque es el Padre el que le está entregando para el sacrificio. Él sabe que hay alguien que le va a entregar a otros que son los que les van a matar. Entonces, va a ser entregado en manos de hombres. Los hombres van a tomar en sus manos lo que va a pasar con Cristo, pero lo que está pasando con Cristo está siendo dirigido. Lo próximo que dice el versículo 23, y le matarán. Entonces vos tenés varios grupos de personas. Está el que entrega y están los que matan. Son dos grupos distintos. Unos son los que van a entregar y otros son los que van a matar. Si vos mirás la escena de la crucifixión estuvo guiada por estos dos grupos, ¿no? ¿Quién mató a Cristo? En un sentido, uno podría decir, Dios fue el que planeó la muerte de Cristo y Él dio a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Entonces, es el Padre el que mata al Hijo. Vos ves, son los judíos los que matan a Cristo, porque ellos son los que lo ponen en las manos de los romanos y hacen toda la presión para que los romanos le ejecuten. Entonces, los romanos son solamente los que llevan a cabo la sentencia, pero los que matan son los judíos. Y también podrías decir, los romanos mataron a Cristo porque ellos fueron los que lo clavaron en la cruz. Pero Jesús está viendo acá todos los participantes. Lo van a entregar y le matarán y después, más al tercer día, resucitará. Jesús sabe muy bien del rechazo y el odio y Él sabe muy bien de lo que va a pasar pronto. Él no es ingenuo en cuanto a esto. Pero Él sabe que todo esto es parte del programa de Dios y esto va a resultar en una victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. Al tercer día resucitará. Cuando los discípulos escucharon esto, claramente ellos no entendieron todo lo que esto significaba. No entendieron el propósito de la muerte de Cristo. No entendieron que la muerte de Cristo no era el final inesperado, no era algo que iba a frenar los propósitos del establecimiento del reino. Los discípulos no entendieron esto. Los discípulos no entendían la trascendencia de la muerte y no entendían lo que iba a pasar después de la muerte. Cuando Jesús habló de su resurrección, Él es muy específico cuando dice al tercer día resucitará.
Pero los discípulos no piensan que tercer día es algo literal. Ellos saben que todos van a resucitar un día, pero ellos no están pensando en que Jesús va a vencer la muerte, salir de la tumba de manera física y literal 3 días después de su crucifixión. Sus corazones están cegados, están endurecidos. De hecho, los enemigos de Cristo parecen entender más que los discípulos mismos. Porque cuando lo matan a Jesús y los discípulos están devastados, los enemigos dicen, ¿se acuerdan que él dijo que iba a resucitar al tercer día? Entonces vamos a proteger la tumba para que no se lo roben y piensen, después digan que Jesús resucitó. Los enemigos se acordaban de eso y los discípulos parece que no entendieron nada de todo esto que Jesús estaba diciendo. En muchas ocasiones Jesús se lo venía advirtiendo o se lo venía anticipando. Voy a ser crucificado, cada vez con más detalle, voy a ser entregado, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Como los discípulos no entendían, lo dice el texto, y ellos se entristecieron en gran manera. Las dos palabras que se usan ahí en el texto griego nos muestran, ¿no es cierto?, la profundidad de la angustia. Las dos palabras muestran gran dolor, pero la segunda suma sobre la primera, que ya era una palabra que mostraba dolor. Entonces los discípulos están deshechos. Los discípulos están aterrados de esta situación. ¿Por qué están tan devastados los discípulos de que Jesús les dice que va a morir? Bueno, ellos no imaginaban un Mesías que moría. Ellos habían imaginado que el Mesías iba a reinar. Aún después de que Jesús 3 veces le dijo que iba a morir y que iba a resucitar, los discípulos, unos capítulos más adelante vamos a estudiar, en un momento vienen con su mamá, Jacobo y Juan, y su mamá le pide a Jesús que les conceda a sus discípulos sentarse uno a la diestra y uno a la derecha y uno a la izquierda en su reino. O sea, los discípulos siguen pensando que Jesús va a ser aceptado y de alguna manera Él va a tomar el control y ellos que están ahí van a pasar a ser los funcionarios de este reino. Entonces, todavía no entienden cómo Dios va a traer salvación. Entonces, cuando ellos escuchan que Jesús dice, voy a morir, ¿te acuerdan que Pedro le había dicho, no, que esto nunca te acontezca? Y Jesús ya lo había confrontado a Pedro. Así que ahora los discípulos no lo reprenden a Jesús, pero se angustian, se deprimen. Están en el pozo, ¿no es cierto? Ahí en su corazón, totalmente devastados. Sus expectativas están tiradas por el piso. Entonces, en estos versículos, lo que vemos es a un Jesús completamente consciente de toda la hostilidad de su entorno y del desenlace que se aproximaba. Y a un Jesús que estaba tratando de preparar a sus discípulos para enfrentar lo que venía. Y yo les decía, si unimos esto con la historia que sigue, lo que los discípulos ahora van a vivir tiene esto como contexto. Los mismos que van a entregar a Jesús para que lo maten y que le iban a quitar a sus discípulos toda su expectativa de poder tener este reino que tanto esperaban, ahora ellos están mandando personas a cobrar impuestos. ¿Y cómo vamos a responder a ellos? Esto es lo que sigue en el próximo versículo. Entonces, los hijos de Dios se sujetan a sus gobernantes humanos, aún frente a la oposición más severa. En segundo lugar, aún estando en la posición más privilegiada. Aún estando en la posición más privilegiada. No solamente este sistema está en contra de los discípulos, sino ahora algo más. Los discípulos están en una posición en la que naturalmente no sería necesario responder a ellos o dar estos impuestos. Entonces vamos a ver el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, y de nuevo acá Capernaum es el lugar donde Jesús había pasado mucho tiempo, la casa de Pedro estaba ahí en Capernaum, probablemente Jesús estaba hospedado ahí. Sabemos que Capernaum había rechazado a Cristo y estaba endurecida. Entonces Jesús llega a este pueblo.
Y inmediatamente tenemos a gente que viene a Pedro y vienen los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Quiénes eran estos cobradores de 2 dracmas? Como les decía, los romanos tenían sus impuestos, estos eran los tributos, pero los judíos habían conseguido un permiso especial, porque en su ley los judíos tenían un impuesto que servía para mantener la vida religiosa de la nación. Entonces, en el libro de Éxodo, Dios le había dado a Israel esta ley, que todos los varones mayores de 20 años tenían que dar un monto de dinero que es el equivalente a 2 días de trabajo, 2 dracmas, que iba a servir para mantener las funciones del templo. Así que ahí en Éxodo se habla de un censo que había que hacer y chequear todos los que tenían estos entre 20 y 50 años, y entonces se tenía que pagar por cada uno. Pero bueno, había pasado el tiempo, ya no estaban en el desierto. Esto se siguió practicando después en el tiempo del templo y ahora están en el tiempo bajo la opresión romana y los judíos dicen, este impuesto hay que seguir pagándolo, con algunos detalles que se agregaron a eso. Por ejemplo, en la ley se habla de este impuesto como un impuesto único. Entonces, hay muchos intérpretes de Israel de aquel tiempo que veían que este no era un impuesto regular, sino que este era un impuesto único, ¿no es cierto? Una vez en la vida se pagaba este impuesto y servía para este mantenimiento. Claro, los judíos, los líderes de Israel, eran hombres avaros. Ellos aprovechaban su posición para ganar dinero. Así que ellos tenían personas que enviaban a todos los pueblos para juntar este dinero de manera anual. Entonces, en algún momento en el mes de febrero o de marzo, aparecían estos hombres a cobrar porque tenían que llevar todo esto antes del día de la Pascua a Israel, que era lo que la ley indicaba. Entonces, Jesús está en su pueblo, llegan estas personas y tal vez en su mente pensando, por ser un maestro reconocido, no se va a escapar este hombre, ¿no? ¿Va a pagar o no va a pagar este impuesto que todos tienen que pagar? Entonces, tenés que entender que este impuesto tenía una base bíblica, pero estaba distorsionado. Estaba siendo usado de una manera no bíblica y estaban usándolo para propósitos que eran completamente antibíblicos, ¿no? Estaban siendo parte de este sistema. Entonces, la pregunta, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro inmediatamente le responde, tal vez como para defender a su maestro y que nadie sospeche de que él no obedecía a la ley. Él, de forma impulsiva, como lo suele hacer, dice, sí, claro que él paga. Él no se tomó el tiempo de ir a preguntarle a Jesús. Ahora se iba a encontrar con el problema cuando vuelva, ¿no es cierto? Y tenga esta situación de la que leímos recién. Pero Pedro inmediatamente dice, sí, Jesús paga. Jesús había mostrado que él no era un revolucionario. Él había cumplido todas las leyes. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces Pedro, él piensa inmediatamente, bueno, está bien. Si hay que pagarlo, Jesús lo va a pagar. Y entonces tenemos esta otra situación, que al entrar él a la casa, Jesús va a hablar primero, mostrando de nuevo su conocimiento sobrenatural y su entendimiento de los pensamientos de los hombres y todo lo que había pasado afuera. Ahora entra y Jesús es el que va a tomar la iniciativa y él va a aprovechar esta situación para enseñarle esta lección. Y arranca con una pregunta, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? La pregunta era una pregunta obvia. En ese tiempo no había presidentes, había reyes. La diferencia de un rey a un presidente es que el presidente está ahí
porque el pueblo le votó para estar, ¿no? El rey está ahí porque se lo considera el dueño de todo este país. El rey está ahí como un autócrata, él no le rinde cuenta a nadie, él hace lo que quiere, sus decisiones son finales. Entonces, es otra forma de gobierno distinta. Y en aquel tiempo se entendía muy bien que un rey vivía para servirse a sí mismo y a sus intereses. Entonces, ¿por qué cobraba impuestos el rey? Bueno, cobraba impuestos para poder servirse a él y a su familia. Entonces, lo absurdo de lo que está presentando acá Jesús sería pensar que el rey le está cobrando a su familia. Porque todo el punto de cobrar impuestos es para beneficiar a su familia. Entonces no le va a cobrar a su familia si el objetivo es beneficiar a su familia. No, no. La lógica funciona al revés. Uno le cobra a todos y se aprovecha de todos para poder tener él toda esta vida lujosa que tenían los reyes. Así funcionaban todos los reyes de esa época. Entonces Jesús le hace la pregunta, y es una pregunta obvia. ¿De quién lo cobran? ¿De sus hijos o de los extraños? Vos te das cuenta que Jesús está ahora creando un paralelo. ¿Y a qué se refiere Jesús con hijos y extraños? Bueno, el impuesto que están cobrando estos hombres son impuestos del templo, que sirven para hacer funcionar el templo. Ahora, Jesús había dicho él mismo antes que él es dueño del templo. Él cuando entró al templo, y se acuerdan, limpió el templo, y el celo por su casa se evidenció en ese momento. Cristo no es un extraño, Jesús es el Hijo en esta historia, ¿no? Jesús es el dueño. Él se está presentando acá, claro, está haciendo esta distinción entre el Padre y el Hijo y mostrando su identidad. Entonces, recaudar fondos del templo era para que Dios sea honrado a través de esos fondos que van a ir al templo para servir a los propósitos de Dios. Pero Jesús es Dios. Entonces, Jesús no es la persona a quien le piden los fondos para sostener el templo. Jesús es para quien existe el templo. Jesús es el dueño de todo esto, ¿no? Y Jesús es el Hijo. Entonces, Él está mostrando este paralelo para mostrar que no solamente el sistema es corrupto, no solamente el sistema está planeando matarle, sino que todo lo que ellos han usurpado en realidad le pertenece a Él. Y Él es el Hijo legítimo. Así que le pregunta a Pedro, ¿de quién? ¿De los hijos o los extraños? Fíjate que Jesús usa hijos en plural. Y si bien Él está presentando una historia que no tiene que estrictamente seguir todos los paralelos, pero Jesús está mostrando esto no solamente como algo personal, sino como un principio general. Los hijos y los extraños. Los extraños serían los que no son parte de la familia, ¿no? Así que el versículo 26, Pedro le responde lo que es obvio, de los extraños. Y Jesús lo afirma. Luego, los hijos están exentos. Entonces, fíjate cómo Jesús lo está presentando ahora. Él está diciendo, todo esto es mío. Yo no estoy obligado a dar nada. Todos estos impuestos fueron planeados para un sistema que no aplica conmigo. Porque este sistema tiene que ver con una realidad espiritual en la que yo soy el hijo y no soy el extraño. Entonces, yo no estoy obligado a pagar estos impuestos. Ahora, vos sabés cómo va a terminar la historia. Al final Jesús va a terminar pagando el impuesto, ¿no? Y nos va a explicar en la próxima expresión por qué lo va a pagar. Pero primero vos tenés que entender en qué contexto Jesús va a pagar los impuestos. Jesús va a pagar los impuestos aunque todo ese sistema está en su contra y está planeando matarle, aún con el dinero que él va a pagar. Jesús va a pagar los impuestos aún cuando él está exento de estos impuestos.
Él no está obligado a estos impuestos porque estos impuestos no se aplican a Él. Él es el dueño de todas estas cosas. Y quiero aplicártelo antes de llegar al último punto, para que veas esta conexión. ¿Cómo se relaciona el Hijo de Dios con este mundo y con la corrupción de este mundo? Pensá en esta oposición. No solo es real para Cristo. Esta oposición es real para todos los que siguen a Cristo. Y todo el sistema de Satanás está armado para poder destruir la obra de Cristo. O sea, vos pensá, cuando vos pagás tus impuestos, pensá en esto. Vos sos monotributista y vos tenés que declarar cuántos ingresos tenés. Cuando vos facturás, ese impuesto que vos estás dando está yendo a un gobierno. Y te digo dónde estaría la tentación. Vos serías tentado a pensar, yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Yo no estoy de acuerdo con las personas que están en este gobierno. No estoy de acuerdo con las políticas que este gobierno tiene. Este dinero que yo voy a dar es dinero de Dios y podría usarlo para sostener la obra misionera, ¿no? En vez de dárselo a un gobierno para que lo use de una manera inmoral y lo use personas inmorales que van a aprovecharse de ese dinero y que van a usarlo no para la gloria de Dios. Y te digo dónde estaría la tentación a pensar, entonces no soy responsable de ser fiel con mis impuestos. Y pensarías, bueno, cuanto menos de eso dé, y voy a empezar a tratar de mentir y acomodar todo, porque el dinero que yo tengo puede ser usado mejor para la obra del Señor. Bueno, los discípulos estaban en ese dilema. Tenían la oposición de todo ese sistema, tenían la corrupción de todo ese sistema y tenían esto también. Legítimamente, ellos no estaban obligados a este sistema. ¿Por qué no? Pensalo en esta manera. Vos sos descrito en la Biblia no como un argentino. Vos sos descrito en la Biblia como un ciudadano de la patria celestial. Ser argentino es simplemente algo circunstancial. Este es el lugar donde vos estás. Pero no es el lugar que te identifica. Este no es tu patria. Entonces, al no identificarte con esta patria, tu interés no está a favor de esta patria. Vos lo que estás haciendo en este mundo no es edificando el pueblo argentino, no es desarrollando la sociedad argentina. Vos estás acá y vos vas a ser parte de este sistema, pero vos legítimamente sos ciudadano de otro reino. Entonces, legítimamente, vos podrías no dar nada a este reino, ¿no? Porque este es el reino de Satanás, que funciona para sus intereses, que está en oposición a Dios. Y todas las cosas de este mundo nos pertenecen y el Señor va a edificar su reino en su tiempo. Entonces uno podría pensar, estos están usurpando un lugar que no les corresponde. El lugar que todos estos reyes tienen le corresponde a Cristo. Todos los reinos han sido dados a Cristo y nosotros honramos a Cristo. Entonces sería natural o legítimo pensar, bueno, entonces nosotros le pagamos tributo a Cristo. Nosotros damos nuestro dinero para Cristo. Y Jesús acaba de decir, los hijos están exentos, ¿no? Sí, dice Pedro. Ahora, tercer punto. Hijos del rey, sujetos, hijos de Dios, sujetos a gobernantes humanos, aún frente a la oposición, aún frente a la posición más privilegiada de ser hijos, y ahora el último, aún dependiendo de la provisión más inesperada. Aún dependiendo de la provisión más inesperada. Así que, la conclusión ahora viene en el versículo 27. Sin embargo, y ese sin embargo va a decir, aún pese a todo lo que ya dije de nuestra relación con este sistema, aún así hay que pagar los impuestos. Ahora tenés que acordarte, te lo vengo mencionando, pero Jesús describió lo que pasa en el templo, ahí en Mateo 21:13, como una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando Jesús limpia el templo y dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Ese dinero que iba a ir para el templo estaba yendo a una cueva de ladrones, la llama Jesús. En esa cueva de ladrones, esa cueva estaba gobernada por una raza de víboras.
en Mateo capítulo 23, versículo 33. E hipócritas, en el versículo 13, que se esforzaban para cerrar el acceso al reino de Dios a los que querían entrar. A esas personas Jesús dice, sin embargo, iba a decir que paguen los impuestos. Hace falta una explicación. ¿Por qué pagar los impuestos? Y agrega esto, sin embargo, para no ofenderles. Ve al mar, echa el anzuelo, toma el pez y paga el impuesto. Para no ofenderles. Jesús se preocupa de la opinión de las personas y por eso es que está pensando, no queremos herir susceptibilidades. Claro que no. Jesús siempre fue muy claro y directo y duro cuando tuvo que confrontar el pecado. Entonces, ¿qué es esto de no ofender? Bueno, la palabra ofender no es tal vez la más clara. La palabra escandalizar, que tenemos en el español, está relacionada con la palabra griega, que se usa muchas veces en muchos contextos y se puede traducir como ofender, pero el concepto, ¿no es cierto?, es hacer tropezar. Hacer tropezar. Y entonces, lo que Jesús no quiere es hacer tropezar a personas con algo que podría estorbar su acceso al Evangelio y a la salvación. Hay muchas cosas en las que el mundo va a ofenderse con el creyente, cuando el creyente le hable de su pecado y de la necesidad de venir a Cristo. Pero ¿qué sentido tendría ofender al mundo en algo como esto, algo tan trivial como pagar o no el impuesto? Entonces lo que Jesús está diciendo, paguen los impuestos para que no sea esta la razón por la que ellos rechacen el Evangelio. ¿Y por qué rechazarían el Evangelio personas si no pagan los impuestos? Bueno, es que tendrían toda clase de falsas acusaciones que vendrían a partir de esto. Tendrían toda clase de formas de rechazo que no están basadas en la palabra o en el Evangelio, sino que están basadas en mi interés de proteger mis recursos. Y mis recursos no son lo más importante. Vos no estás en esta vida para proteger tus recursos o para proteger tus intereses. Vos estás en esta vida para honrar a Cristo y servir al avance del Evangelio. Y si no dar los impuestos va a estorbar para el avance del Evangelio, entonces, ¿qué gané dándolo a la obra misionera? No gané nada. Lo que yo quiero es no poner tropiezo. Y Jesús basa todo este argumento de que tienen que dar ese impuesto en este principio de cómo esto va a impactar en el avance del Evangelio. Hemos hablado mucho en estas últimas semanas, en nuestras reuniones caseras, estudiando el devocional, en cuanto a este principio, ¿no? De hasta qué punto debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para no poner un obstáculo para la obra del Señor. Pablo habló, ¿no es cierto?, de cómo él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto a no casarse, él estaba dispuesto a trabajar si había que trabajar. Él estaba dispuesto a no comer carne nunca. Porque todos estos privilegios y oportunidades son buenas, pero si ponen un obstáculo en la obra del Señor, entonces los creyentes tienen que estar dispuestos a abandonarlo sin pensarlo. Porque para eso vivimos. No vivimos para nuestros reinos, no vivimos para nuestros intereses, vivimos para el reino de Cristo y sus intereses. Y si para el reino de Cristo es mejor que tu dinero vaya a personas impías, inmorales, que lo va a usar para oponerse al Evangelio, pero esto va a servir para que ellos no encuentren un tropiezo para negar el Evangelio, entonces todo el dinero está ahí. Lo único que queremos es a Cristo. Lo único que queremos es el avance de la obra de Dios. Entonces, para no poner tropiezo, paguen sus impuestos. ¿Cómo van a pagar los impuestos? Es interesante la forma en la que Jesús resuelve la necesidad que tenía. Antes de ver el método, tenés que pensar que Jesús no tiene dinero para pagar ese impuesto.
Y eso te habla de la humillación de Cristo, el que es dueño de todo el universo, el que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Acá está al Mesías pobre. ¿Qué tan pobre era Jesús? Jesús no tenía encima ni en ese momento con qué pagar un impuesto que representaba 2 días de salario. 2 días de salario, no sé cuánto ganás, pero ¿qué podríamos decir? 70, 80 mil pesos representaba ese impuesto en ese momento. Entonces Jesús no tenía ese dinero. Entonces la intención está de pagar, pero ¿cómo lo voy a pagar si no tenemos para pagar? Y ahí Jesús va a hacer este milagro. Este milagro de Jesús refleja la absoluta soberanía de Dios sobre todos los detalles de este mundo para poder cumplir su propósito. Para que pueda pasar lo que lo que está diciendo acá Jesús, ¿cuántos detalles tenían que controlar? Bueno, Pedro iba a encontrar una moneda en la boca de un pez, pero imagínate esto, en algún momento a alguien se le tenía que caer una moneda en el mar de Galilea. Y un pez tenía que ir y tragar esa moneda y mantenerla en su boca. Y Pedro tenía que ir a cualquier lugar del mar de Galilea y tirar un anzuelo. Ahí no se nos dice que le haya puesto carnada en ese anzuelo, pero cuando tire ese anzuelo, el pez que había tragado esa moneda tenía que venir y morder ese anzuelo. Y tenía que ser el primer pez que Pedro iba a sacar del agua. O sea, todos estos detalles lo que te muestran es que hay un Dios que gobierna. Tu vida económica no es una dificultad para Dios. Todos los detalles de tu trabajo, de tu empresa, de tu empleador, de las ventas, todo lo que pasa en tu alrededor, todo eso está controlado por un Dios soberano que está obrando. Y Dios no tiene ningún problema en usar lo que Él quiere usar. Dios puede mandar a un pez que vaya y se trague a un hombre y lo vomite, ¿no es cierto?, y vaya a predicar a Nínive, o puede mandar a un pez que vaya y se trague una moneda y muerde el primer anzuelo que encuentra. Toda la creación le obedece a Dios y Cristo está gobernando todos estos detalles. Entonces, toda esta situación la planeó Cristo para demostrarle esto a Pedro. Y para demostrarle que no solamente él tenía que ser fiel en pagarle los impuestos a esta sociedad corrupta, sino que él tenía que confiar en la provisión de Dios para hacerlo. Y Dios no tenía ningún problema de dárselo aún de la boca de un pez. Toda la creación está en las manos de Dios y Dios lo hace. Entonces, podríamos pensarlo de esta manera. Nuestra responsabilidad es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor va a añadir todas las demás cosas. Nuestra responsabilidad es obedecer a Cristo y buscar sus intereses. Y Él se va a encargar de proveer lo que necesitamos para que su nombre sea glorificado y su reino sea extendido. Porque Él lo quiere hacer y Él lo puede hacer. Él no tiene ningún estorbo para hacerlo. Entonces nuestra responsabilidad no es traer excusas a nuestra mente como, por ejemplo, ellos son mis enemigos y yo les voy a dar. O yo no tengo la responsabilidad de hacerlo porque soy de otro mundo, soy un ciudadano celestial. O no tengo dinero para hacerlo. Mi responsabilidad es honrar a Cristo y dejar que Cristo provea y haga su obra en mí y a través mío. Entonces, en este sistema de cómo Jesús proveyó, se ve la soberanía de Dios, pero se ve también el cuidado de Cristo. Porque después Cristo le va a decir a Pedro que lo que iba a encontrar en la boca de ese pez no son 2 dracmas. De hecho, no había una moneda de 2 dracmas. Entonces, la gente que pagaba este impuesto, usualmente para pagarlo, lo que hacía era, se juntaba con otro y pagaban con otra moneda que era el equivalente a 4 dracmas. Entonces iban juntos y bueno, pago el mío y el de él con esta sola moneda. Entonces esa es la moneda que iba a estar en la boca de ese pez. Entonces la pregunta inicial no fue, vos Pedro pagás,
sino que fue, ¿se acuerdan? Tu maestro paga. Y Jesús dice, sí, en realidad no tendría que pagar, en realidad mirá lo que están planeando hacerme, pero vamos a pagarle. Y lo que va a hacer Jesús es proveer no solo para su impuesto, sino para el de Pedro, de esta forma asombrosa. Entonces lo que estás viendo ahí también es ese cuidado que Jesús tiene de su discípulo y de la necesidad que él tenía de pagar su impuesto. Entonces hay un autor, Warren Wiersbe, que señala la forma en la que el Señor cuidó de Pedro. Él dice, él sanó a la suegra de Pedro, le ayudó a pescar, le permitió caminar sobre el agua, sanó la oreja de Malco y lo libró de la prisión. No es de extrañar que Pedro escriba en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Este hombre experimentó el cuidado de Cristo durante toda su vida, en los pequeños detalles. Aún este día, cuando él no tenía para pagar el impuesto, Jesús lo mandó a pescar y sacó este pez. Y Jesús proveyó para eso también. Pedro sabe que el Señor nos cuida. Entonces nuestra preocupación tiene que ser una sola: honrar a Cristo. No poner estorbo para el avance del Evangelio. Buscar sus intereses y servirle a Él. Y dejar que el Señor obre poderosamente en nuestras vidas. Conclusión. Podríamos pensar algunas implicaciones de este pasaje. La primera implicación es que el creyente disfruta de gran libertad en el Evangelio, pero no tiene que usar esa libertad para servir a sus propios intereses, sino para servir a otros y a Cristo. Es verdad que tenemos libertad. Ahora no somos de este sistema, no vivimos para este mundo, pero no podés usar eso como un argumento para servirte a vos mismo. Tu libertad es una libertad para servir a Cristo y para servir a otros. Entonces, esta sería nuestra primera implicación de esto. ¿Cómo vamos a vivir día a día esta nueva libertad? Libertad del pecado, libertad de la esclavitud del sistema, pero libertad para vivir para otros y para el Señor. Lo segundo es, lo que vengo resaltando, es que el creyente tiene que someterse a sus autoridades y ser responsable con el pago de sus impuestos, aun cuando no honren a Dios, no vivan una vida moral y no usen los recursos que imponen sobre el pueblo de una manera sabia o moral. Ahí en Romanos 13:5, Pablo también dijo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nuestro llamado no es solamente obedecer para que no nos castiguen, sino que es obedecer por lo que Cristo nos llamó a hacer para con ellos. Entonces, tu tarea no es solo evitar que te descubran evadiendo los impuestos, sino tu tarea es servir a Cristo y servir a sus intereses aún de esta manera. Primera de Pedro 2:17 también dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y ahí al final, honrad al Rey. Este es el llamado del Hijo de Dios. Claro, hay un límite en nuestra obediencia a este mundo, ¿no? El límite es, no vamos a pecar. Lo que ellos hagan no está en nuestro control, así que ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos pueden poner las leyes que quieran. Nosotros vamos a honrarles a ellos en todo aquello que no nos lleve a pecar nosotros, ¿sí? Hasta ese punto vamos a obedecer todas las indicaciones del gobierno. Ahí en 1 de Pedro 2, hay varios pasajes acá que nos ayudan a pensar de cómo relacionarnos con el gobierno, pero este creo que es muy útil. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo es el ejemplo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el ejemplo que Él nos dio? Bueno, la sumisión humilde y dispuesta aún frente a un entorno y un gobierno hostil, perverso, que le llevó hasta su muerte.
Entonces, lo que él hizo ahí al final es encomendar su causa al que juzga justamente. Su responsabilidad era obedecer al Padre, la del Padre iba a ser traer justicia. Bueno, y lo último, veíamos ahí al final, todos los creyentes debemos confiar en la providencia, en la soberanía de Dios y en su cuidado de nuestras necesidades. La historia que acabamos de leer no fue inventada, fue un hecho. Hay algo en la historia que no tenemos. Yo les decía, hay varias cosas que son distintas en esta historia, o en este relato de este milagro. Yo les dije, este milagro fue un milagro que Jesús hizo para suplir una necesidad propia, y eso lo hace distinto. Pero hay otra cosa que lo hace distinto este milagro. Este milagro está inconcluso. Si vos lees, se le dio la instrucción a Pedro lo que tenía que hacer, pero imagínate que vos le estás contando la historia a tus hijos y le estás preparando todo lo que tiene que pasar y no le contás el final. No te van a dejar dormir esa noche, ¿no? Jesús dejó la historia inconclusa. No dice acá si Pedro fue al mar y pescó el pez y salió esa moneda de su boca. No dice que realmente sucedió. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Por qué sí sucedió? ¿Por qué? ¿Por su testimonio? Sí. Sucedió porque Jesús dijo que iba a pasar. Jesús dijo que vaya y iba a pescar y el primer pez que salga lo iba a sacar y encontrar una moneda. Entonces no hace falta que digamos que eso sucedió, porque es obvio. Todo lo que dice Jesús pasa. Él nunca rompe ninguna de sus promesas. Entonces no hace falta el final de la historia. Él es fiel. Todo lo que Él dice sucede. Así como lo que estamos diciendo ahora en cuanto a esta historia. Él no va a romper ninguna de sus promesas jamás. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en un asunto tan práctico, tan necesario para nuestras vidas, tú también nos diriges y nos enseñas cómo vivir en este mundo con el sistema que está guiando nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y a vivir estos principios. Y confesamos que a veces no es fácil. A veces las leyes parecen tan confusas o impracticables. A veces, Señor, es tan evidente que es solamente un intento de aprovecharse y de sacar ventaja del poder. A veces, Señor, las cosas que pasan nos cargan el corazón tanto porque deshonran tu nombre. Pero, Señor, tú nos has llamado a poder llevar el Evangelio y queremos hacerlo. Nuestros recursos no los queremos proteger solo por el interés de protegerlos. Y si queremos usarlos para ti, queremos aún estar dispuestos a usarlo para ti de esta manera, pagando los impuestos a los que tienen que recibirlo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Danos sabiduría. A veces que hay tantas cosas que están rotas, que no funcionan bien. Dale sabiduría al gobierno también para administrar y para que pueda haber paz y tranquilidad y orden en un gobierno que necesita reflejar o permitir el entorno, Señor, donde tu iglesia pueda avanzar. Te pido que tú concedas esto. Amamos nuestro país. Deseamos, Señor, verlo lleno del Evangelio. Y, Señor, te rogamos por las autoridades, por nuestro presidente, nuestros gobernantes, intendente y todos los que ejercen alguna clase de autoridad sobre nosotros. Obra, Señor, en salvación y obra también de tal manera que el avance del Evangelio pueda ser poderoso y la palabra pueda correr. En el nombre de Cristo Jesús, amén.